Tenemos casa llena hoy, luego de esto tendremos una mesa redonda y como nuestra directora ejecutiva Tere Noya les habló, ciertamente nos sentimos muy honrados de poder tenerle aquí para hablar de un tema que quizás para algunos pueda parecer que no es hasta irrelevante a la isla, populismo, pero para otros lo vemos como una situación, un peligro inminente si no actuamos inmediatamente. Y realmente las experiencias del presidente Macri, estoy seguro, en la mañana de hoy nos van a poder permitir entender los peligros del populismo y lo que esto puede significar para la región. To the Spanish speakers, visitors this morning, I want to welcome you all this morning and thank you for being here. And again, President Macri has a wealth of experience that he will share with us about populism and the dangers that populism actually bear not just to our freedom, to our economy and to our well-being. Con eso, pues los dejo con el presidente Macri. Muchas gracias por venir a visitarnos y bienvenido a la isla. Adelante, por favor. Este es el fenómeno y por supuesto cuando se acaban los ahorros, ¿qué viene? Imprimir billetes. Y ahí viene el robo final, porque aparece el monstruo de la inflación que le roba a todo el mundo por igual. A los que menos tienen, a los que más tienen, y generalmente siempre a los que menos tienen, porque el que más tiene herramientas financieras para defenderse de la inflación. El que cobra al principio del mes ve como el salario se le va evaporando al correr de los días y que empieza una carrera que siempre pierde porque no le alcanza. Y por supuesto, los populistas jamás son responsables de nada. Cuando estos problemas empiezan a aparecer, la pobreza empieza a subir. Primero también tratan de pelearse con la información. Ellos se manejan con la posverdad, niegan absolutamente todo, tratan de intervenir. La Argentina logró intervenir, ya no, el organismo que producía las estadísticas, con lo cual sacaban un índice propio de ellos, que no coincidía con la realidad. Y después, por supuesto, imprimir no es el problema son los especuladores, empresarios que quieren tener más utilidades, los supermercadistas, que son los que fijan precios, vienen los controles de precios que ya han fracasado a lo largo de la historia, aún en los peores y más brutales regímenes autoritarios, los precios igual han aumentado, porque es así como funciona la sociedad. Y siempre otro culpable, por supuesto, Estados Unidos siempre es culpable de casi todas las cosas que a ellos les fallan, y si tienen el Fondo Monetario, y las grandes corporaciones. Entonces se empieza una discusión eterna donde enfatizan en generar resentimiento, odio de clases y quebrar la sociedad. Y esto lo estamos viendo con preocupación, que ya no es un fenómeno, lo hablábamos ayer con Luis y con Gustavo en su reportaje, ya no es un fenómeno de Latinoamérica. Tal vez Argentina es uno de los que lo comenzó, ¿no? El famoso Perón Revista, un país de los más ricos del mundo, y distribuyeron durante mucho tiempo los ahorros de la Argentina. Pero hoy ya es algo tan contagioso que ha salido de la región. Cuando yo veo países desarrollados que le pagan a millones de ciudadanos para no ir a trabajar desde la pandemia y que los siguen sin cortar, que cuesta encontrar mano de obra para trabajar, yo digo, cuidado, esto es muy contagioso y es muy destructivo del valor central de una sociedad, que es la cultura del trabajo, del esfuerzo personal. Y realmente, y creer de vuelta que eso nos trae un coletazo muy duro. Cuando hoy vemos la inflación de los Estados Unidos subiendo del 10%, el esfuerzo que va a significar, los años que va a llevar a que vuelvan a tener una inflación de menos del 1%. Pues estos daños se generan rápido y corregirlos cuesta mucho tiempo. Por eso creo, hoy más que nunca, que a una amenaza global, como está haciendo hoy el populismo y las autocracias, requiere una respuesta global. No alcanza una respuesta local. Acá hay que recuperar el multilateralismo, hay que recuperar
funcionamiento del G7, que veo con mucha alegría que retomó agenda, y el G20, y que los líderes ahí construyan una narrativa poderosa frente a una narrativa que ya lo es de por sí, frente al hecho de que alguien le dice a todos: es injusto lo que a vos te falta, el Estado te lo tiene que dar, el Estado te tiene que dar todo, vos tenés derecho a todo y no tenés ninguna obligación. Frente a esa narrativa tan seductora en el corto plazo, se requiere de mucho músculo, de mucha fuerza como sistema para oponerse a eso que es tan dañino, porque claramente en el tiempo la ciudadanía se da cuenta y termina girando y abandonándolos, pero la destrucción que se genera en el mientras tanto es fenomenal, porque, insisto, se consumen todos los ahorros de una sociedad, se deja de invertir en la infraestructura, porque todo pasa a ser gasto corriente, empleo público innecesario, y eso es realmente muy dañino, ¿no? Hace falta esa reacción colectiva de los liderazgos importantes, y ahí, bienvenidos que hoy estén en este salón. El sector privado tiene un rol más importante que la política, porque esto no puede quedar en una discusión de unos políticos versus otros políticos. Acá todos los factores de producción, todo el emprendedorismo, todos los factores de educación tienen que ser parte de este debate, tienen que ayudar a construir esta narrativa que sujete y que incluya y valore que el camino hacia la felicidad está dado por lo que uno hace, no por lo que a uno le regalan. Acá lo único importante de este mundo es que seamos buena gente y seamos felices. Eso es lo que buscamos, son caminos a la felicidad, no es cuánta plata acumulamos, es qué es lo que necesitamos para ser felices, y lo que necesitamos es sentirnos protagonistas, sentirnos útiles frente a la sociedad, sentirnos que tenemos un rol, que el otro valora lo que hacemos, esa satisfacción de que alguien venga y diga: necesito tu trabajo, valoro tu trabajo, valoro tus conocimientos, valoro el producto que sos capaz de hacer y te lo compro, o te contrato, y disfrutar de que uno presta un servicio y que alguien lo está necesitando todos los días, no que si va o no va al trabajo, como pasa con el empleo público innecesario, es irrelevante. Eso te carga de frustración, de odio, de resentimiento. Y para eso es que tenemos que todos defender esos valores. El sector privado tiene un rol, insisto, fundamental, irreemplazable, absolutamente irreemplazable. Entonces creo que realmente los desafíos son enormes. Insisto, soy de los que creo y lo veo, el mundo evoluciona igual. Estas grandes corporaciones, compañías de tecnología resuelven problemas nuevos todos los días a un precio muchísimo más accesible para todos. Pero requiere de que defendamos estos valores, ¿no? Porque estos países, los populistas también, que me olvidaba, parte de su receta, es el mundo es un peligro, el mundo es una amenaza, hay que cerrarse, hay que aislarse, no hay que comerciar con ellos, hay que apostar a lo propio. Y ahí viene, ¿no?, la política con el empresariado no competitivo, cerrándose y transformando el país en un país donde las cosas son caras y los sueldos son baratos, con lo cual la gente no puede acceder a comprarse los mismos bienes y servicios del piloto que está del otro lado de la frontera, y donde se traidea con el mundo, donde uno produce focalizadamente lo que tiene ventajas comparativas y compra del otro lo que el otro hace mejor, que es lo que uno debe intentar. Entonces creo que también todo va con todo, o sea, hay que estar integrados al mundo, hay que tener gobiernos abiertos, transparentes, políticas públicas que favorezcan la competencia. Somos todos unos fenómenos, pero si competimos siempre somos mucho mejores. La competencia sana saca lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso también los populistas atacan los sistemas de evaluación, las mediciones de las políticas sociales, las mediciones de las escuelas. Los populistas siempre quieren manejar hacia abajo, creen que la meritocracia es una herramienta de las élites para someter a los otros. Quieren que no se mida, que no se evalúe si aprenden o no aprenden los alumnos.
Entonces finalmente logran expulsar y generar una diferencia de clases fenomenal, porque aquel que tiene recursos en esos países termina mandando sus hijos a colegios privados, donde haya esas herramientas versus el colegio público que los gremios intentan dominar y llevarlos a emparejar las situaciones. Entonces creo que las amenazas son enormes y lo peor que uno puede hacer es creer que, bueno, eso no va a suceder. Está sucediendo, insisto, y ejemplos de políticas públicas populistas en países centrales, ¿no? En nuestros países que todavía tienen enormes desafíos de desarrollo. Así que creo que la agenda es desafiante, es apasionante, pero si nos perdemos el miedo a comunicar, a debatir, es una discusión que se puede ganar, que finalmente termina en gente que quiere vivir del trabajo ajeno, versus aquellos que tienen la dignidad de levantarse todos los días temprano y salir a trabajar y no esperar que nada venga de arriba, sino sentirse ellos los que son capaces de trabajar y adquirir el pan de todos los días que necesitan para hacer crecer y desarrollar su familia, ¿no? Y ese es el tipo de modelo de sociedad en la cual todos queremos vivir. Gracias y bueno, ahí pararía para pasemos a las preguntas. Tengo la ventaja que pude entrevistarlo en el programa de radio, Socioeconómico, así que por la noche vamos a estar de 7 a 8 ya, el programa quedó grabado y tengo un poco ya de ese primer encuentro con el presidente que admiro, escrito sobre el tema argentino, así que agradezco su disponibilidad para estar acá en Puerto Rico y claramente para debatir en el programa. Y agradezco al gobernador Fortuño, gobernador, gracias por la confianza, crece. Y a todos los empresarios que están aquí, destaco, presidente, que hay dos argentinos amigos, Iván y su esposa Bela, en esa mesa, así que están acá en Puerto Rico ubicados. Yo creo que aquí hay un paralelismo histórico de dos funcionarios ex mandatarios, un poco en el programa, trataba de ubicar ese contexto histórico del gobierno de Luis Fortuño y su gobierno, en el contexto, presidente, de primero, una economía como la nuestra que tuvo 20, 30 años de prosperidad económica y fuimos líderes en muchas cosas en el mundo regional. Fuimos el powerhouse de manufactura y un crecimiento institucional enorme, pero claramente apegado al Estado. Todo lo que fue el modelo de Redford Tower, todo el concepto del Estado grande. Y claramente una historia reciente de desafíos fiscales, de gobiernos incapaces de poder devolver esa gobernabilidad a Puerto Rico y todos los problemas que localmente aquí todo el mundo conoce. Y en el caso argentino, pues igual, hablaba yo con el presidente ayer de Argentina, el presidente me clarificó que fue de las economías más ricas, y quisiera que si pudiera clarificar, presidente, más rica que muchos países en toda Iberoamérica. Entonces, como políticas fallidas, todo el peronismo, todo el tema del Estado grande, pues lleva a Argentina a los problemas del impago del 2001 y todo lo que se ve. Así que creo que ese es un marco de referencia importante, pero creo entonces que debemos quizás comenzar, presidente, definiendo qué es populismo. Porque si vamos a pelear contra un enemigo latente, y aquí todo el mundo en este salón sabe que hay un reto real en Puerto Rico, yo personalmente, desde el programa, los foros que tengo y conversaciones con el gobernador constantes en Crece y a nivel ya de la amistad que hemos creado, hay un reto enorme en Puerto Rico real de populismo. Y el tema de Petro en Colombia ya yo creo que es el último aviso que eso está cerca. Pero creo, presidente, que hay que definir qué es populismo, como usted me dijo en el programa, que el populismo no solamente es de izquierda, es de derecha. Y aquí yo creo que hay un mito que se asocia estrictamente a la izquierda. Es de derecha, entiendo yo, hay populistas de derecha, y que es un concepto global, que no se circunscribe a América Latina. Entonces yo creo que aspiracionalmente en este salón creo que lo ideal sería tener una claridad, que usted mire esto desde afuera sin pasiones y podamos quizás salir con una agenda, gobernador. Yo creo que aquí, importante como usted dijo, presidente, no quedarnos en un salón, sino cómo el empresariado puertorriqueño sale aquí a liderar un proceso de contención de todo esto y una agenda pro mercado, una agenda pro desarrollo económico que rescate a Puerto Rico de una amenaza real del populismo. Y en algún momento, gobernador, podemos aquí ver un Puerto Rico atado a los mercados libres, a la libertad económica, al desarrollo económico. Así que quisiera quizás empezar por ahí, gobernador. Empezamos a dialogar y después realmente se abre el piso. A modo de resumen de lo que hablamos.
muy atractiva para tu presente a costa de destruir tu futuro. Y no tiene ningún miramiento en gastar todos los activos y ahorros que tenga la sociedad y llevarte a un proceso inflacionario que te termina empobreciendo absolutamente. Y para sostenerse en el tiempo busca siempre un culpable. Siempre tiene un culpable. Y fomenta la división de clases, fomenta el odio al que tiene, y discute de por qué lo tiene. Siempre va a plantear que lo tiene porque tuvo un beneficio indebido, una protección indebida, una regulación, un acomodo político. Desconoce, en el final del día, los derechos de propiedad que finalmente terminan atacando al que menos tiene, porque en nuestros países hay mucha gente humilde que está en situación precaria y que no tiene tanta claridad sobre los derechos de propiedad y que no tiene acceso a un juez tan fácilmente. Entonces son aquellos los que empiezan por perder lo que tienen antes que aquel que, por supuesto, que tiene más recursos, tiene con qué defenderse. Y además, algo que no hablamos antes, el populismo inyecta el peor virus en la sociedad. Es el virus de la resignación. El populismo te lleva a pensar que lo que tenés es lo máximo que podés aspirar. El populismo te lleva a pensar, cuando yo llegué al gobierno, varias regiones de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires misma, había muchísimos conglomerados indebidamente construidos por los desórdenes urbanos de otras épocas, donde la gente siempre tendió a invadir la zona de crecida de los ríos, de los arroyos. Nos pasa en todos lados del mundo. Después hubo lo que pasó en la mayoría de los países desarrollados, en que se entubaron esos arroyos, esos ríos, esos afluentes, para que cuando crece no inundasen sistemáticamente y les hicieran perder a la gente su vida, porque cuando la gente pierde su casa, sus cosas, perder una vida de trabajo. Bueno, ellos los llevaron a pensar de que no había solución y ellos quedarse con el beneficio de después de la inundación yo llego con el colchón nuevo, entonces se dice el colchón acá, ¿sí? Y quedo como el generoso, el sensible que te trae el colchón, en vez de hacer una obra que evite que en cada lluvia vos estés llorando o poniendo tablas en la puerta para que el agua no entre, estas cosas precarias que finalmente el agua puede ser muy cruel, muy cruel, muy cruel. No solo llevarse las cosas, sino la vida de la gente. Lo hemos visto más de una vez en todas partes del mundo. Entonces, para ellos, cuando yo empecé a hacer obras que tenían que ver con eso en la ciudad de Buenos Aires, lo que me decían todos es que este tipo no entiende nada de política. ¿Cómo va a hacer una obra que está bajo tierra, que nunca nadie ve y cuando se termina nadie se acuerda, ¿no? Pero la verdad que hoy más que nunca, como una experiencia de gobierno, creo que si un gobierno es importante, más allá de la educación, que es algo fundamental, la seguridad, el narcotráfico, otro problema que se mete con el populismo, y el populismo lo avala o trabaja casi en connivencia, el conectar a la gente, si la gente está conectada, hoy en las dos dimensiones, la física con las rutas, los puentes, los aeropuertos, los puertos, y hoy también, tan importante como lo otro, virtualmente, ¿no? Con las redes, fibra, satelital, para que todo el mundo tenga acceso al wifi y al internet, ¿no? Junto con eso, para mí, en el mismo nivel, son estas obras, porque no hay nada más cruel para una persona y más destructivo de la autoestima de vuelta, de la felicidad, que de golpe ver que viene una lluvia de estas que cada vez se repite con más violencia, producto del cambio climático, y todo el trabajo, una vida se pierde. Entonces son justamente lo contrario de lo que piensa el populista, que solamente concentra su presupuesto en gasto corriente. Ahora, por ejemplo, espectáculos permanentes, circo, ¿no? Para la gente, el espacio público. He venido como alcalde de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con más movimiento cultural en el mundo, muchísimas propuestas culturales en el espacio público y no público, como gobierno, pero después de resolver los problemas esenciales de la sociedad, no solamente para tapar
que los gobiernos no invierten en lo que quieren invertir y que se roban la plata de la gente y de sus impuestos sin darle soluciones a problemas de fondo. Entonces creo que claramente el populismo es eso y carcome la convivencia, generando este tipo de debate muy agresivo y cuestionando el poder, ¿no? Cualquiera que se opone a ellos son enemigos del pueblo, porque ellos son los que representan al pueblo. Entonces el partido opositor es enemigo del pueblo, los medios de comunicación son enemigos del pueblo. Todos aquellos que ellos señalan porque se oponen a una política de ellos son enemigos del pueblo. Las empresas de energía, que porque quieren cobrar lo que vale la energía, son enemigos del pueblo. Y esta situación también, por supuesto, en que colapsan los sistemas de distribución de energía, la generación de energía, vienen los cortes de luz, o sea, todas las cosas que tienen que ver con que en el principio las cosas tienen una inercia, ya están invertidas, y un tiempo uno puede regalar un montón de cosas, pero después todo eso colapsa, ¿no? Pero hasta que colapsa puede pasar mucho tiempo, y además, si después ellos hacen algún otro tipo de movimiento para destruir las instituciones, uno termina como en Venezuela, como en Cuba, ¿no? Está colapsado el sistema, pero ya el sistema no puede recuperarse, porque no se permite la alternancia, no se permite un debate político de verdad para que la gente pueda volver a elegir, ¿no? Hay pseudo elecciones, y ahí se rompe el sistema y ahí uno ya pierde la dimensión del tiempo en el cual uno va a recuperar su libertad. Entonces vienen procesos migratorios crueles, terribles, donde la gente en la desesperación va en búsqueda de soluciones y no siempre las encuentra abandonando su país, ¿no? Las historias trágicas que uno ve en Venezuela son incalculables. Millones de venezolanos que han abandonado su país, imposible de a esta altura saber a ciencia cierta, se habla de 6, 7 millones, pero pueden ser más. Entonces digo, el no haber dado la batalla en el momento que correspondía, una oposición dividida como fue Venezuela, líderes empresarios, universitarios, de la prensa, no uniéndose en poner un límite al Chávez que parecía tan genial e imbatible, terminó demoliendo la sociedad. Y hoy la vida en Venezuela es absolutamente inviable, pero lamentablemente, cuando yo empecé a ponerme a Chávez ya hace 15 años, apenas yo incursioné en política, 20 años, 18 años, mucha gente decía, bueno, pero ya peor no puede estar, esto va a durar poco, y eso no es verdad, señores. Uno puede, los seres humanos somos capaces de adaptarnos a absolutamente todo. Entonces, me he cansado de escuchar año tras año, estos últimos 15, no, esto se acaba, esto después no se aguanta más, la gente no va a aguantar esto, la gente va a encontrar una forma de que se produzca un cambio. No, cuando se te demuelen las instituciones y perdés la libertad, terminás aceptando prácticamente todo, absolutamente todo. Yo quisiera recalcar algo que el presidente acaba de mencionar. El no haber parado esa ola a tiempo, ¿a qué llegó? En el caso de Cuba, luego en el caso de Venezuela. Estamos viendo Chile, Perú, Ecuador, Colombia, parece que Brasil más tarde este año. O sea, estamos viendo lo que está sucediendo. Puerto Rico no está inmune a esto, y es lo que tenemos que entender. Puerto Rico, y la razón que estamos teniendo estas charlas, estas discusiones, precisamente es porque Puerto Rico no está inmune a esto. Aquí en San Juan por poco gana un individuo que en realidad lo que quiere es acabar con el sistema que tenemos, y se nutren del resentimiento. Y el presidente habla algo del problema tan serio que causa esto, ¿verdad? Apoyado desgraciadamente por algunos medios, que luego les ha costado muchísimo la crisis que se autoinfligió la isla en este proceso del default
igual que Argentina, no cumplir con nuestras obligaciones, el querer vivir más allá de lo que podíamos, el querer gastar más de lo que teníamos, y eso llevó eventualmente a la situación que tenemos. El problema, claro, es que los cantos de sirena, que si alguien te ofrece, no, yo te voy a dar más, te voy a ofrecer más, yo te puedo dar más, ¿por qué dar menos? Pues, ¿cómo contrarrestar esto? Yo creo que ahí es que debemos centrar, y el rol importantísimo que tenemos todos en el sector privado para contrarrestar ese mercado, ese mensaje, perdón. Y lo que quisiera es señalar esto, de que en Puerto Rico no estamos inmunes. De hecho, se ha comenzado a caminar en esa dirección. Una de las herramientas que utilizan es: vamos a enmendar la Constitución. Ya están hablando de enmendar la Constitución. O sea, esto no es... y todo el mundo dice, bueno, ¿qué importa? Sí, es abstracto. ¿Cuándo yo he necesitado la Constitución para hacer algo, para ir de compra? Todos los días. Porque la libertad que disfrutamos, la libertad individual, la libertad de comerciar, la libertad económica, es efímera, se erosiona en el proceso. Y esa es la preocupación. No es que seamos alarmistas, es señalarlos. Porque en esta etapa, gracias a Dios, en Puerto Rico, estamos en una etapa inicial, que lo que hay que hacer es señalarlos, pero señalarlos con valentía. Y el sector privado tiene que ser clave, es clave en esto, en ese rol de señalarlos con valentía. Nosotros desde CRECE los estamos señalando y los vamos a seguir señalando, porque, y claro, no es meramente señalar y más nada, es cuál es el camino que debemos tomar. Por eso Gustavo, con su equipo de trabajo, Chantal, que está aquí, el equipo de trabajo, nos han ayudado al desarrollo del índice de libertad económica, que ya está en su 4ª edición, al toolkit de competitividad, buscando mejores prácticas para ver qué mejores prácticas fuera de Puerto Rico, cómo las podemos aplicar a Puerto Rico, buscando soluciones concretas a problemas que tenemos, como energía, como el tema de contributivo. Yo siempre me maravillé cuando se trataba de vender que recortar el gasto para bajar contribuciones iba contra la clase trabajadora, la clase media. Aumentar el gasto y duplicar el IBU, eso está bien. Eso no va contra la clase trabajadora y clase media. Es todo lo contrario, el que menos gana es a quien más le ha afectado. Al que tiene recursos, pagar el doble por comprar un artículo, pues lo puede hacer. Pero el que menos gana no, el que menos gana, ahora ir a comprar una camisa, pues le va a costar muchísimo más. Así que nada, con eso quería comentar, ¿verdad? Y creo que la visita del presidente Macri llega un momento bien oportuno. Y hago esta pregunta ahora bien cándida y con mucho respeto. ¿Quién en este salón sabe lo que es el Foro de Sao Paulo? En este salón, objetivamente hablando, que levante la mano. El Foro de Sao Paulo. Mucha gente de afuera, comerciantes exitosos, no saben qué es el Foro de Sao Paulo. Busquen cuando puedan, hagan un Google search, la agenda del 2022 del Foro de Sao Paulo. Y quiero que el presidente Macri nos hable cuán real es el diseño que llegó a Perú, Chile, ahora Colombia, quizás Brasil con Lula da Silva. Puerto Rico está en esa agenda del 2022, busquen. Hay 3 eventos donde hablan de Puerto Rico. Y quiero preguntarle al presidente Macri cuán activo está este foro realmente en un diseño, sacándole provecho, número 1, de contento social, a las situaciones económicas, a la pandemia, a la globalización, a las razones que usted ha mencionado, como punto de partida para una agenda regional. Y yo creo que Puerto Rico es parte de esa agenda. Mi esposa es venezolana, todos los fines de semana hablamos con venezolanos y están aterrados realmente con este tema. Y vuelvo y digo que está con mucho respeto, ahí veo mucha pasividad y escepticismo, gobernador y presidente Macri, de la comunidad empresarial de Puerto Rico. Así que quisiera... Bueno, el Foro de San Pablo es un foro que ha ido fortaleciéndose en los últimos años. Ellos tienen una vocación y una consigna que colonizan en cada lugar donde llegan. Ellos llenan de empleados públicos con sus militantes, los
organismos de derechos humanos donde pueden, en las universidades, en los medios de comunicación. Ellos trabajan muy activamente en la construcción de este relato, ¿no? Y finalmente este relato que contiene, que lo que busca es finalmente generar una enorme dependencia, porque en mi país millones de personas viven hoy de un subsidio que le da el Estado. Y muchos de ellos creen, aún que esos subsidios estén electrónicamente asignados, que hay alguien a los cuales ellos deben rendirle cuentas, pleitesía, porque si no le apretan el botón y no cobran. Y no es verdad, pero ya culturalmente un montón de gente cree que si no va a ciertos actos, movilizaciones en el espacio público, a cortar calles, puede perder su subsidio. Insisto, demoler el sistema para que finalmente todos sean dependientes de la dádiva del Estado. Esa es la consigna que ellos difunden. Vimos los incendios en Santiago de Chile, había mucha gente saliendo por la revolución de las expectativas a la calle a reclamar más, pero infiltrados entre ellos, toda la gente deliberadamente actuando, destruyendo el patrimonio público, porque destruían estaciones del subte, espacios públicos, negocios también comerciales, una cosa muy violenta, lo mismo vimos en Ecuador, más cerca acá de ustedes, lo mismo vimos, le pasó a Iván Duque en Colombia, o sea, es un modus operandi, ¿no?, de ellos buscarle la inestabilidad. Lo mismo me pasó a mí en mi gobierno, 14 toneladas de piedra tiraron el día que estábamos aprobando una reforma menor, pequeña del sistema previsional, ellos llegaban al poder, sacaron la fórmula de ajuste y le redujeron violentamente los ingresos a los jubilados, por supuesto porque nosotros no fabricamos piedras, ¿no? O sea, ellos fabrican piedras. Entonces digo, ellos tienen una forma de actuar muy coordinada, muy orquestada, en la cual requiere que, como dijimos anteriormente, haya una contranarrativa del por qué estos valores que defendemos son los valores de la libertad, de la no dependencia, justo lo contrario, ¿no?, de que nadie pueda someterte en tu vida, que no te genere esta situación de pérdida de dignidad porque dependés, insisto, de una dádiva que, producto de que sus modelos fracasan, la dádiva tampoco termina alcanzando. Por ejemplo. Esos planes también son afectados por la inflación, pero termina la situación realmente cada vez más paupérrima, ¿no? Y un tema para agregar también, ¿no? ¿Cómo se actuó frente a la pandemia? Para los gobiernos, las autocracias y los populismos, las cuarentenas fueron un fin en sí mismo, como una forma de control. Nos encerraron en nuestras casas como una forma de controlarnos, ¿no?, de vuelta, de generarnos dependencia, de terminar millones de comerciantes fundidos dependiendo del subsidio del Estado, ¿no?, por políticas demasiado restrictivas que fueron beyond de any limit, de cercenar nuestras libertades, ¿no? Entonces creo que también eso nos tiene que dejar una experiencia muy grande acerca de hasta dónde uno puede aceptar que pasen estas cosas y cuán peligroso es esta fuerza única que es el miedo, porque nos llenaron de miedo alrededor de esto y aceptamos cosas que en nuestra vida hubiésemos imaginado que íbamos a aceptar. En mi país tuvimos meses de cuarentena donde lamentablemente muchísimos argentinos se pudieron despedir de sus padres, que morían en soledad en sus departamentos abandonados, sus casas abandonadas. Millones de chicos con hoy problemas de adaptación después de haber estado más de un año y medio fuera del colegio. O sea, mira, lo último es la pérdida de trabajo, el daño psicológico, emocional, social que se generó con este avasallamiento de las libertades. Entonces yo digo, estamos aprendiendo de esto que está pasando, estamos debatiéndolo, o sea, esto está en dinámica, pero tenemos que ser conscientes, como planteaba Gustavo y Luis, debemos ser conscientes de que esto no es algo en el cual nadie está exento. O sea, esto tenemos que militarlo todos los días.
hay que militarlo todos los días en un contexto donde también vamos a hablar en un instante de cómo ha cambiado la relación con el poder y la sociedad, ¿no? Hoy no es lo misma, no es la misma, es mucho más complejo cómo se administra el poder en la sociedad. Usted lo es muy importante el rol del empresariado, que es lo que aquí líderes empresariales. Argentina, usted sale de la presidencia y, como hablamos en el programa anoche, todo se empeoraba, técnicamente la inflación a doble dígito, un descontento. Aquí en Puerto Rico, pues la historia aquí la conocemos. ¿Reconoce el empresario argentino que hay otra ruta alterna y cómo se ejecuta? Y bueno, Fortuño, y para que el público se exprese, ¿ha reconocido a la clase empresarial puertorriqueña que la ruta actual no es la que es y hay una ruta alterna, y cómo se habilita esas dos rutas, Argentina y Puerto Rico? Y esto quizás hablo por ahí para que entonces el público pueda empezar a hacer preguntas. ¿Cómo te dijo el learning by software? Learning by software, sí. Y además, todos los fears que nos meten también los sufren los empresarios, que terminan creyendo que no pueden competir, que es mejor estar apañados por regímenes de este tipo, y terminan como perdiendo la autoestima, ¿no? Entonces, no es fácil hoy reabrir países que han estado tanto tiempo cerrados, genera mucha oposición. Acá todo el mundo habla del cambio. El cambio es algo muy ambivalente, ¿no? Es algo maravilloso. En este momento no están ganando gobiernos populistas o de izquierda porque la gente quiera realmente eso, sino porque la gente quiere cambiar. Están perdiendo todos los oficialismos. Depende de qué lado estés, va a ir para el otro lado, ¿no? Es así, lamentablemente. Una reacción en masa en contra del poder, lo que hablaba antes. Del establishment, del poder en general, de todo tipo de poder. Entonces, creo que aquellos que votan el cambio, cuando llega el momento de avalarlo, que lo pusieron en el poder, les viene el miedo, el populismo agita el miedo, que cualquier cambio, la apertura, el mundo, la amenaza, lo que hablamos, y tenés esta población que se retrae. Así que creo que es más esfuerzo de narrativa de explicarles que no hay futuro si no nos modernizamos, no hay futuro si no hay apertura. El futuro pasa por justamente el estar interactuando con el mundo entero, acceder a todas las nuevas tecnologías. Este es el desafío, pero de vuelta es un enorme esfuerzo de narrativa, de comunicación, de cercanía de todos los líderes políticos, sociales, económicos que crean estas ideas. El problema es que cuando terminan con aquel, van a venir por ti. Y es lo que a veces perdemos de perspectiva. Lo segundo es que en Puerto Rico y en Argentina es lo mismo, el Estado es demasiado grande. Entonces, pelearte con el Estado es un problema, porque te pueden parar tus proyectos, te pueden poner trabas en tus negocios, y eso no se quiere, por supuesto. Así que otro de los pasos que son importantes es hacer el Estado más pequeño y que tenga menor injerencia en nuestra vida. Yo sé que esto va en contra de todo lo que, ¿verdad?, nos han enseñado y nos siguen enseñando en todas las universidades. No es único de Puerto Rico, de Argentina, o sea, vayan a Yale o a Harvard y ¿sabes? El estatismo es una cosa increíble. Entonces, lo tercero que pienso también es que hay un elemento de otros que, bueno, yo estoy siendo beneficiado por esto en particular ahora. Conmigo está bien, o sea, no abramos esto a la competencia, sino que también ese elemento a veces que se da. Pero yo creo que el principal aquí es el rol tan prominente que tiene el Estado en todo. Y el otro día me invitaron con la exgobernadora Sila Calderón a una charla de la Cámara de Comercio sobre el tema de la corrupción en el gobierno. Y al final pedían de haber hablado de lo que hicimos y luego al final 3 sugerencias. Y yo terminé, la tercera mía fue hacer el gobierno más pequeño. Y expliqué y dije, bien sencillo. En la medida en que en vez de 20 pasos o permisos, autorizaciones para lograr algo, son 3. Y son 3 en internet.
y lo puede ver todo el mundo, va a haber menos corrupción. O sea que, claro, se quedaron 17 que estaban ponchando en su escritorio, ¿verdad?, el papel, pues se quedaron quizás sin una función, y sobre eso hay que trabajar, pero la realidad es que esa es también una solución para atajar problemas de corrupción, que por ejemplo en países como Venezuela, pues yo sé que tuvo mucho que ver en el descontento que llevó a que finalmente un populista como Chávez ganase, y pues luego la historia desgraciadamente es lo que veo. Yo creo que el cambio, con todo respeto y humildad, todos aquí son amigos, gobernador, presidente, creo que el cambio debería estar en esta mesa, el liderato debe salir aquí en Argentina, que no conozco, pero he leído que debería ser todo empresarial ser ese sector de cambio. Así que, último comentario para tirar público, para que quizás nutrirnos y ver si podemos salir aquí con una agenda por lo menos de 5 o 6 puntos. No sé si hay una última reacción a ese tema del cambio para transicionar al público. No sé si preguntan a ustedes cuál es la logística de... Hay micrófono por allá, se levanta la mano, pero no sé, quizás... ¿Contestan ustedes primero esa última pregunta puntualmente de dónde estamos en el cambio, gobernador? Mira, yo pienso que efectivamente es el sector privado, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, en lograr demostrar, por eso por ejemplo nuestro énfasis en Crece, en el trabajo del programa, uno de los programas que más me atrae a mí es el de niños de 6 a 12 años, el Día de la Limonada, en que se les ayuda, hay adultos que los ayudan para montar, hacer su plan de negocio, 12 pasos que tienen que seguir siguiendo una guía que se les da, y luego que tienen el plan de negocio montan su negocio. Y yo creo que lo más interesante de este programa es que primero que estamos vendiendo lo que es la autoestima, el empresarismo, el trabajar, el valor del trabajo, sin decirlo, porque si empezamos a hacer estudios económicos y trazar tablas y todo, pues perdimos al 99.9% de la gente, pero esto lo entiende todo el mundo, hasta niños de 6 años. Segundo, el envolvimiento de la familia. Vemos los padres, los abuelos, los tíos, los maestras, envolviéndose con esos estudiantes. Y tercero, vemos a esos estudiantes que han logrado algo. Cuando ya montan su negocio han logrado algo, y algunos de ellos deciden que se van a quedar con el negocio montado. Hace 2 años atrás, una niña de San Lorenzo, Puerto Rico, fue escogida como la empresaria del año juvenil de todos los Estados Unidos, representando a Puerto Rico a través de nuestro programa. Al día de hoy sigue con el negocio. Otros de esos jóvenes del área le fue tan bien, y la experiencia familiar de montar un negocio fue transformó su vida a tal grado que los padres montaron el negocio luego permanentemente, y es un negocio de familia. O sea que estamos tratando de transformar la sociedad, el rol de la Cámara de Comercio en pos del sector productivo. Lo hice a propósito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el opuesto de productivo? El gobierno. Con eso nomás. Yo diría que el cambio solamente sucede no por marcianos, por ciudadanos que deciden que quieren provocarlo. Siempre he dicho que el sistema más sano, lo hablábamos ayer, creo, democrático, es el americano, porque la gente, hay una gran parte de la política que no es de carrera, y de gente que pasa del sector privado a la política, a la universidad, y a veces lo hace 2 veces en su vida. Entonces eso genera una dinámica de gente que sabe lo que espera el ciudadano y que va a ir a ser servidor público, entra, presta un servicio, se va. Pero creo que acá se da un compromiso de no delegarlo a público, en aquellos que utilizan el Estado en beneficio propio. Esto no se corrige, ¿no? Gente que vaya a hacer lo correcto, no la gran mentira del mundo que es lo políticamente correcto. Cada vez que te dicen estoy haciendo lo políticamente correcto, en español o en francés, y en Argentina decimos estás cagando a la gente, no estás ayudando a la gente. Yo, esto es políticamente correcto, firmar abajo es en contra del ciudadano. Entonces digo, necesitamos gente que vaya ahí y que no piense en cómo inventar algo
que le resuelve el problema al político, ¿no? Programas sociales, culturales, donde uno mira, hay 10 pesos, 9 se gastan en la gente que hace el programa, 1 llega al ciudadano, ¿no? Entonces eso no sirve, esto es lo que sistemáticamente ha pasado, y como decía Luis, lamentablemente con mucho éxito, vendiéndole al ciudadano común, no, si es del Estado es mejor, ¿no? O sea, esto es un caso paradigmático en Argentina. Logré llevar las low cost que no había en Argentina a prestar servicios, un país enorme como Argentina, bajísima conectividad entre provincias, todo el mundo tenía que ir hasta la capital para volver desde el norte para ir a la provincia de al lado, bajaba a la ciudad de Buenos Aires para subir de vuelta en otro avión a la otra provincia. Bueno, llegaron a low cost, conectaron todo el país, por supuesto que lo volvieron y echaron a la mitad, las sabotean. La empresa estatal argentina, Aerolíneas Argentinas, cuesta hoy $700 millones por año. Una cifra enorme. Las low cost cuestan 0. No le piden nada al Estado, nada a todos nosotros, que somos los que pagamos los impuestos, pero el Estado, esta fantasía, la gente cree que el Estado no es de nadie. El Estado lo pagamos todos con nuestro trabajo, ¿no? Cuesta 0, lo que pasa es que son más baratos, y recién ahora, porque Learning by Suffering está funcionando, bajó del 50% el apoyo a que Aerolíneas sea estatal. De todo mi gobierno, Aerolíneas Argentinas estatal tenía más del 75% de apoyo de la comunidad. Hoy está cayendo porque todo el sistema comunitario está colapsando en Argentina y hay un enorme aprendizaje, la gente ve más, la gente entiende más de lo que está pasando y está empezando a rechazar este tema, pero la verdad que es una simplificación, se había logrado instalar que tenía que ver con el sentimiento de los argentinos que la aerolínea fuese estatal. O sea, cuando en definitiva, ¿qué es un avión? Un colectivo que vuela. Y en casi ningún lugar los colectivos son del Estado, ¿no? ¿Por qué tenemos el colectivo? Porque vuela, tiene que ser del Estado para que nos roben los gremios $700 millones por año, ¿no? Pero son discusiones que hay que darlas, hay que machacar para sacar estos mitos, ¿no? Porque de vuelta estos mitos han carcomido nuestro futuro, nuestras libertades, porque todo eso termina en dependencia de la política. Y como decía Luis, nosotros no queremos tener espacio de libertad y queremos tener un Estado, sí, el necesario para que administre justicia, educación, seguridad, pero no que invada todos los campos de la actuación de la ciudadanía.